Qué lindo. Él está aquí. Dios les bendiga mucho. Saludos, hermanos, hermanas. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos queridos. Gloria a Dios. Él está aquí. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. El Señor es bueno. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ustedes saben que en muchas oportunidades hemos compartido aquí, en esta casa, algo que debemos tener muy en cuenta. Y estoy haciendo referencia al hecho de esa reflexión que hemos hecho en tantas oportunidades, en donde hemos comprendido, ¿verdad?, porque lo hemos vivido, lo estamos viviendo y lo viviremos, que ir ganando terreno en el camino del Señor cuesta. Amén. O sea, no es fatigoso, no es pesado, la carga es liviana, es ligera. Pero creo que todos vamos a coincidir que a medida que vamos avanzando en el Señor, vamos ganando terreno, vamos creciendo, nos vamos desarrollando como creyentes, pero tiene su esfuerzo. Por algo el Señor le dijo a Josué, fuérzate y sé valiente, y al mismo tiempo nos traslada a todos nosotros esa palabra. Entonces, fíjense que por allí dicen que todo lo que cuesta vale, ¿no? Gloria a Dios. Y es importante, realmente vale muchísimo esos progresos que vemos en nuestra vida. A veces vemos algunos retrocesos, ¿verdad? A veces nos ocurre, ¿verdad? Pero qué interesante es valorar sobremanera aquellos pasos hacia el frente que damos, ¿verdad? Aquellos avances, porque no todo es retroceso. A veces nos centralizamos mucho en esos bajones que a lo mejor podemos estar viviendo, o esos momentos donde descendemos espiritualmente, donde nos cuesta un poquito más las cosas. Pero qué importante es valorar todo aquello que el Señor nos permite alcanzar en el Señor. Ninguno de nosotros, hermano mío, somos los mismos. ¿Ves? Desde el día que conocimos a Cristo y empezamos a transitar este camino glorioso, ya no volvimos a ser los mismos. A veces nos agarra un ataque de nostalgia, ¿no? Y a lo mejor por ahí pegamos un retroceso, pero lo importante es que nos despertemos, ¿verdad? Y una manera de despertarse y permanecer despierto es valorar aquello que hemos logrado en el Señor. Amén. Y fíjense que esto es tremendo, porque en el libro de Apocalipsis, vamos junto al libro de Apocalipsis, gloria a Dios, vamos a la Biblia de las Américas, me gustó esta versión. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, vamos a encontrar que hay un mensaje a la iglesia de Sardis. Amén. Y vamos a leer el capítulo 3, ¿qué les parece? Mire, gloria a Dios. Fíjense lo que dice aquí. Y mire lo que estaba viviendo esta iglesia. O sea, cuando nosotros abordamos este tema en los primeros capítulos de Apocalipsis, vemos que hay un mensaje para 7 iglesias. Entonces, estos mensajes es para toda la iglesia. Porque pueden ser distintas iglesias, ¿verdad? Distintas características que puede tener una y otra iglesia, pero al mismo tiempo todos los mensajes edifican a la iglesia, porque en algún momento podemos llegar a pasar por una situación, digamos, similar. Mire, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Y mire qué interesante, gloria a Dios, lo que dice aquí. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. ¿No? Aquí vemos una exhortación, pero yo quiero que desmenucemos un poquito esto. Fíjense, miren, el Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. O sea, una iglesia que tenía obras, una iglesia que hacía, ¿no? Gloria a Dios. Que tiene nombre de que vives, o sea, el nombre que tenía era un nombre de vida, gloria a Dios, pero estás muerto. O sea, fíjense que esto lo declara el Señor. Entonces, a simple vista, lo que aquí se veía era que había obras
y que tenía nombre de que vivía. Pero el Señor veía más allá. Entonces, fíjense qué tremendo es esto, porque esto a veces ocurre en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque de repente nosotros hacemos cosas, tenemos obra, ¿verdad? Pero el Señor, que conoce el corazón y que nos conoce en profundidad, sabe que hay algo que está mal dentro, hay algo que está sin vida. A ver, porque muerto es sin vida, sin vida. Y la vida es Cristo. Amén. Entonces, fíjense que nosotros, a medida que vamos avanzando, debemos guardar todo progreso en el Señor, todo avance en el Señor, porque si descuidamos aquello que hemos logrado, ¿verdad?, podemos llegar a perderlo. Entonces, cuando se va perdiendo ese avance, ese progreso en el Señor, ya la vida de Jesucristo no está reinando en nosotros, sino que obviamente si no hay vida, hay muerte, ¿verdad? Entonces, la muerte es la falta de vida. Vamos entendiendo esto. Entonces, dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, nosotros tenemos que comprender algo. La palabra del Señor nos alcanza de manera profunda. Y qué interesante, porque Él conoce nuestro andar, Él sabe nuestro caminar, conoce nuestros pensamientos. Entonces, y Él nos ama. ¿Cuánto entiende que Dios nos ama? Y cuando un padre ama a un hijo, le interesa saber cómo está. Y es más, indaga, está allí atento, ve cómo se mueve. O sea, no tanto lo que dice, porque dice que tenía obra y tenía nombre de que vivía, pero él veía más allá, veía algo que no todos ven. Y es como nosotros los papás, que a veces vemos a nuestros hijos y vemos que algo no anda bien allí. Aunque de repente puede haber una sonrisa, de repente puede haber, no, pero vemos que algo no está del todo bien. Entonces, el Señor nos ve y nos dice en el capítulo 3, versículo 2, ponte en vela. ¿Qué es ponerse en vela? Amén, gloria, estar atento, ¿verdad? Estar vigilante, estar apercibido, estar despierto. Dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Y ahí vamos otra vez a la carga, en lo que comenzábamos hace unos instantes, ¿verdad? Que alcanzar cosas en el Señor cuesta, y una vez que las alcanzamos tenemos que retenerlas. Pero si el enemigo va avanzando, él lo va a hacer sigilosamente, él va a avanzar para que nosotros descendamos, para que nosotros retrocedamos. Amén. Pero no está todo perdido. Amén. No está todo perdido. Esta palabra dice, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Gloria a Dios. O sea, ¿por qué estaban a punto de morir? Porque la obra de parte de las tinieblas sigue avanzando. Ahora, lo interesante es que la obra de parte de las tinieblas no vienen encapuchados y todos negros, ¿no? Y aullando y haciendo, ¿no?, mucho barullo, decía mi abuelo, para que nos despertemos y digamos, uy, no, ¿qué me está pasando? No, viene sigilosamente la obra de las tinieblas, viene encubiertamente, y poco a poco se te van yendo las ganas, poco a poco se te va, ¿no? De repente vas quedándote y decís, uy, ay, hoy no sé, y será, y hace frío, y hace calor, y ya no tengo las mismas fuerzas, y no sé, qué sé yo, se me fue la unción, o ya no hay más unción, o no sé qué pasa, y empezás a desviar la mirada. Es toda la obra de parte de las tinieblas para que nosotros nos desenfoquemos y justamente perdamos aquellas cosas que supimos conseguir, como dice el libro. Amén. Entonces dice, mire, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Qué tremendo esto, ¿no? Yo meditaba en este versículo 3, ¿no?, cuando llegué a la iglesia en esta mañana, y la hermana Cristina tenía en su mano un estudio que hicimos hace un tiempito atrás, ¿no? Y ella me decía, mira, pastor, estuve recordando y revisando este estudio, qué interesante, y encontró un tesoro allí, encontró un tesoro dentro de ese estudio. Entonces, fíjense, ahí tenemos algo que hemos oído, ¿amén? Algo que hemos oído y que nos tenemos que acordar.
Interesante esto, porque fíjense, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. ¿Por qué arrepiéntete? Fíjense que a nosotros nos gusta que nos digan arrepentite. Obvio, amén, no nos gusta. Pero es interesante porque nosotros debemos arrepentirnos, y cuando hablamos de arrepentimiento no estamos hablando necesariamente de un tremendo pecado contra el cuerpo, pecado contra, no, blasfemia del Espíritu Santo, no, o sea, nosotros tenemos que arrepentirnos de no recordar lo que hemos oído, de no reavivar el fuego en nuestro corazón, ¿verdad? Debemos arrepentirnos de esa obra. Es decir, Señor, perdóname, fíjense, es como el amor conyugal, ¿no? El amor conyugal, si nosotros no trabajamos, el amor se empieza a enfriar. Y es justamente lo que va a ocurrir en la relación de la iglesia con el Señor en los últimos tiempos. El amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué se enfriará? Se enfría porque no se reaviva. Entonces, ¿cómo se reaviva nuestro amor con el Señor? Justamente acordándonos de lo que hemos recibido, oído, guardarlo y arrepentirnos. Por tanto, si no velas, vendré como un ladrón la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y acá hay algo impresionante, porque está hablando del momento donde Él viene a arrebatar a la iglesia, ¿verdad? Entonces, si no velas, yo vendré como ladrón. El ladrón viene cuando uno se da cuenta, porque si uno está percibido, no lo va a dejar entrar al ladrón. El ladrón aparece cuando uno está descuidado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Vendré como ladrón. Y porque la iglesia va a estar, ¿no?, en otra cosa. Amén. Entonces, esto apunta no a que el Espíritu Santo nos está retando hoy, no, de ninguna manera, sino que seamos sabios y comprendamos que es muy importante que nosotros estemos despiertos espiritualmente, porque la hora viene y la hora ya. Amén. Dice, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces aquí ya vemos algo interesante, porque la Biblia nos dice que nadie sabe la hora. Amén. Nadie sabe el día. Y nosotros no le estamos poniendo fecha a la cosa. Pero qué interesante es lo que dice acá. No sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, si nosotros no velamos, si nosotros no afirmamos las cosas que pueden estar para morir, si nosotros no recuperamos lo perdido, entonces sí, no vamos a saber. Pero si lo logramos, podemos llegar a saberlo. Y aquí podemos decir, no es una blasfemia esto, pero sí podemos decir, podemos intuirlo. Amén. Podemos intuirlo, podemos sentirlo, que el Señor está muy cerca. Entonces, cuando a alguien se le despierta esta palabra en su corazón y empieza a experimentar y a sentir que el Señor está muy cerca, ¡ay, gloria a Dios! Se despierta, hermano. Y fíjense, dice, tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Estos eran aquellos que valoraban lo que habían recibido. Estos eran aquellos que luchaban y la peleaban cada día para no perder, ¿no?, aquello que habían conseguido. Estos eran aquellos que estaban despiertos y aguardando al Señor. No olvidemos que nuestro Señor, Él dijo que cuando llegue a la tierra, ¿me encontraré fe en la tierra? ¿Y a qué está haciendo referencia el Señor con esto? Está haciendo referencia al hecho de que encontrará al pueblo esperándolo. ¿Encontrará al pueblo anhelando su venida como una amada espera a su amado allí en el altar? Entonces, esto es bien interesante, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros? Porque fíjense que va trabajando el enemigo cada día. Hoy estamos viviendo una situación, por ejemplo, en nuestro país compleja. Y recuerdan ustedes que no hace demasiado tiempo nosotros hablamos aquí sobre las noticias falsas. Y esto es bien tremendo porque es una de las señales de los últimos tiempos. Hoy tenemos un bombardeo de noticias, y una disputa de poderes y una gran mezquindad, ¿verdad? Uno sobre el otro y bueno, y es un año electoral, todo lo que usted ya sabe. Entonces, todo eso va a estar, toda esta situación nos va a rodear de noticias falsas.
Y esas noticias falsas, justamente, llegan ¿para qué? Para confundir. Porque si el pueblo de Dios empieza a confundirse y a enredarse en medio de todo este escenario complejo y confuso que nos está rodeando, nos podemos distraer de donde realmente nosotros tenemos que ponerle el acento, a lo que nosotros tenemos que acercarle la lupa. Y es justamente a lo que la palabra del Señor nos dice. Mire, así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, fíjense, hermanos, que esto es impresionante. ¿Tenés TLA del versículo 35 y 6? A ver, vamos a poner TLA un instante. Gloria a Dios. Mire esta versión lo que dice. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, dice el Señor. Entonces, alguno lo va a lograr. Amén. Entonces se puede lograr. No es que no se puede lograr. No es que la dificultad, la crisis, el problema es tan grande, el problema familiar, el problema de salud que nosotros podemos estar atravesando en estos días, nos va a desenfocar del objetivo. No, se puede. Se puede más allá. Yo creo que si nosotros, dice que el que le pide al Señor va a recibir. Pero también dice que pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces nosotros tenemos que revisar nuestra manera de pedir. Por ejemplo, yo creo, ¿no?, que si nosotros le pedimos al Señor revelación de esta palabra y empezamos a vivir esta palabra, muchos de los problemas que nos van rodeando van a encontrar solución. Porque mucho de la problemática que nos va rodeando y cercando tiene como objetivo distraernos. ¿Amén? Distraernos. Y si logran distraernos, nos vamos a enredar en ellos. Si nosotros le pedimos al Señor revelación de esta palabra, pedirle revelación en medio tal vez de un conflicto familiar, pedirle revelación de su palabra en medio de un conflicto económico, pedirle en medio de muchas crisis y conflictos, pedirle revelación. Fíjense el caso de Salomón. Salomón le pidió sabiduría cuando le dijo, pedí lo que quieras. Entonces tenemos que ser sabios nosotros también y saber que el Señor, cuando le agrada nuestra petición, el Señor nos da más abundantemente de lo que esperamos. Ese más abundantemente de lo que esperamos es la salida muchas veces para la dificultad que estamos viviendo. Pero si nos enfocamos en la problemática solamente, nos vamos a enredar allí. Miren, dice, a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida. Entonces fíjense que los vestiré tiene que ver con el hecho de ser transformado, ¿no? Reformado, revestido. Y esto es la transformación que la iglesia va a sufrir cuando justamente venga el Señor a buscarla. Entonces, el que triunfe sobre las dificultades y mantenga la confianza en el Señor, será arrebatado. ¿Cuántos entienden esto? La problemática que a veces nos rodea y nos quiere cercar es para que nosotros nos quedemos acá. Entonces dice, y los reconoceré delante de mi Padre y delante de los ángeles que le sirven. Si alguien tiene oído, ponga atención a lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, nunca olvidemos que el Señor vendrá con su maravillosa palabra, con su guía, con su dirección, en muchas oportunidades en medio de un conflicto. Un conflicto que puede ser de salud, puede ser familiar, se llame como se llame, pero conflicto al fin, que pretende desenfocarnos de donde nosotros tenemos que apuntar nuestra mirada. ¿Amén? Mire, gloria a Dios. Fíjense qué tremendo esto, ¿no? Mire, acompáñeme, gloria a Dios, a Mateo 18:11, por favor. Mire, en Mateo 18:11 vamos a encontrar algo bien, pero bien interesante. Mire, qué lindo es el Señor. Mateo 18:11, te dije, sí. Dice la Biblia, gloria a Dios, el Hijo del Hombre
ha venido para salvar lo que ha perdido. Gloria a Dios. Leíamos el mensaje a Sardis, ¿verdad? Que no pierdan lo poco que tienen, ¿no? Podemos entenderlo eso, ¿no? O sea, lo que todavía no se perdió, no lo pierdan. Guárdenlo, cuídenlo. Meditamos juntos que es importante guardar todo aquello que se recibe de parte del Señor. Los adelantos, el progreso, ¿verdad? No material, sino aquello que, aunque también material puede ser. ¿Amén? Porque a veces nosotros por no valorar algo que el Señor nos da, lo terminamos perdiendo. ¿Amén? Entonces, fíjense, el Hijo del Hombre, aquí vemos la naturaleza del Señor, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él viene a buscar lo que se había perdido porque no quiere que nada se pierda. Entonces, ese concepto obviamente que está aplicado, ¿no? al alma del hombre que no quiere que se pierda. Pero fíjense qué tremendo, porque hay otras parábolas en las cuales el Señor ha hablado, y eso lo vemos en Lucas 15, me parece, si no tengo mala memoria. Creo que en Lucas 15, mire, en Lucas 15 hay una casualidad, entre comillas, gloria a Dios, que creo que no es casualidad, en donde vemos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Tremendo. Entonces, fíjese que esto es bárbaro, ¿no? Porque la oveja perdida, algo que se perdió y el Señor desea recuperar. Amén. Qué tremendo. Luego vemos la parábola de la moneda perdida. Fíjense, la parábola de la moneda perdida, leemos esto un instante, miren lo que dice. Versículo 8 del capítulo 15 de Lucas. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Pero cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos, y diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Amén. Entonces, fíjense lo interesante que vemos aquí, porque esta mujer que había perdido esa dracma es una unidad de dinero, ¿no? Una moneda. Dice que había perdido, dice que enciende la lámpara. Y la luz es Cristo, ¿verdad? Entonces, él se encontraba bajo un conflicto y el Señor se hace presente, ilumina el ambiente y ahí se encuentra lo que se había perdido. Entonces, esto nos habla también a nosotros. ¿De qué? Y nos habla de la importancia que tiene el buscar a Cristo, buscar al Señor, para que justamente Él encienda su luz maravillosa y nosotros comenzamos a ver qué es lo que se perdió. ¿Amén? Y hay cosas que hay que recuperarlas, hermano. Gloria a Dios. Hay cosas, fíjese, el libro de Malaquías, toda la Biblia nos habla de recuperación. El libro de Malaquías dice que en el último tiempo, en el capítulo 4 de Malaquías, dice que el Señor enviaría a Elías, ¿no? Con un espíritu de restauración, en donde dice el corazón de los padres se volverá a los hijos, el corazón de los hijos se volverá a los padres. Entonces es recuperación, ¿no? De la familia, de los afectos, recuperación del hogar. Entonces hay todo un proceso de parte del Señor de restauración, de recuperación. Y qué tremendo, ¿no? Porque nosotros cuando entramos a la dimensión de esta tierra hemos perdido la imagen y semejanza del Señor. También lo hemos visto en varias oportunidades, que tenemos que recuperarla. ¿Qué perdió Adán? ¿Qué perdió Adán cuando perdió el Edén? Y junto con el Edén, ¿qué perdió? La inocencia. Y la Biblia nos dice que tenemos que ser como niños. Entonces tenemos que recuperar la inocencia. Para poder recuperar la inocencia, tenemos que deshacernos, ¿no? de muchas cosas que la han empañado. Y ahí se encuentra la renovación en nuestra vida. Entonces, qué importante es buscar a Cristo. Qué importante es buscar la revelación de nuestro Señor Jesucristo para cada circunstancia que nosotros vivimos. ¿Hay cosas para recuperar? De seguro que las hay. Bárbaro. ¿Y cómo vamos a recuperarla? Y encendiendo la luz, buscando a Cristo. Porque nosotros nos podemos imaginar de mil maneras, ¿no? Cómo vamos a recuperar ciertas cosas. Y podemos trazar planes y decir, bueno, voy a recuperar esto, haciendo aquello, haciendo lo otro, mejor invierto aquí, invierto allá, no sé, voy a tratar de cambiar esto, de cambiar aquello, cambiar mi carácter, cambiar mis palabras, cambiar...
Pero resulta que son todas, ¿no?, estrategias de hombre que a veces fallan y no tienen resultado. Amén. Ahora mire, qué importante es buscar al Señor y decirle: Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para recuperar lo perdido? Y primeramente, tenemos que identificar lo perdido. Porque esta iglesia de Sardis dice que tenía nombre de que vive, o sea que ella pensaba que no había perdido nada, pero el Señor la veía muerta. Entonces quiere decir que había sufrido la pérdida de la vida, ¿verdad? Y no se estaba dando cuenta, sino que ella estaba justamente proclamando que vivía. Mire, acompáñeme un instante, gloria al Señor, vayamos juntos, gloria a Dios, a Génesis 3:23. Y no perdamos de vista esto. Mire, Génesis 3:23 dice algo bien importante. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, esto que pasó en el principio es cuando el hombre es sacado, ¿no?, sacado del huerto del Edén. Entonces perdió ese huerto. Entonces nosotros hoy tenemos que comprender que sobre esta tierra estamos bajo esta maldición. Porque el hombre perdió aquello que el Señor había diseñado para su vida. Entonces hoy estamos en un mundo, en una sociedad, ¿verdad?, en donde está sufriendo las consecuencias de esta maldición, ¿verdad? Y nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, no estamos en Cristo, no estamos en la iglesia, no somos cristianos para vivir un poco mejor acá sobre la tierra, sino que somos cristianos para empezar a identificar qué es lo que aún tenemos y qué es lo que tenemos que recobrar. Lo que aún tenemos es al Espíritu Santo dentro nuestro, a Cristo en nuestros corazones. Y lo que verdaderamente tenemos que recuperar no es simplemente un bien material o un amor que se voló, sino lo que tenemos que recuperar es el huerto. Entonces, si nosotros nos metemos en la palabra del Señor y vemos los beneficios del huerto, vamos a dar cuenta que era otro hombre el que vivía ahí. Por ejemplo, era un hombre inmortal, pero no para ser todopoderoso, ¿verdad? Y soy el Highlander de... No, o sea, era un hombre que tenía vida en abundancia. Entonces, nosotros hoy podemos recuperar aquello que se perdió. Fíjense, antes que la serpiente hiciera lío, ¿no?, fíjense la relación que tendría entre ellos el hombre y la mujer. Que obviamente con la intervención de la serpiente todo eso se echó por la borda y la cosa se complicó. Pero, ¿qué tipo de relación tendrían, verdad? ¿Estarían revoleándose los platos? No. Amén. ¿Estarían peleándose, compitiendo entre ellos, enojándose el uno con el otro por una situación, por lo que sea? Dice que estaba en un estado de inocencia. La cosa era muy distinta. Estaban desnudos, dice, y no se sentían mal ni avergonzados, ¿verdad? O sea, no había nada que los pudiera avergonzar, porque no había nada oculto. Entonces, qué tremendo esto, ¿no? Todo eso tenemos que recuperarlo. Y ahí ya entramos en el terreno del hogar, donde necesitamos recuperar el huerto en nuestro hogar. La relación que el Señor quiere que tengamos con nuestro cónyuge, por ejemplo. Esto es muy importante, porque no es solamente decirle bichi, como dice tu hijo, ¿no? Bichi o cuchicuchi un ratito y después tirarse de los platos. O sea, sino recuperar la relación que el Señor soñó para el matrimonio. Es muy importante, muy importante. Fíjense, pero con cero entendimiento, ¿no? Gloria a Dios. Recuerdo que una de las primeras palabras que escuché fueron sobre el lecho sin mancilla. Y digo, wow, yo ni sabía lo que significaba mancilla, ¿no? Ni tenía idea de lo que estaba diciendo la palabra, pero algo dentro mío, digo,
digo, wow, esto, yo quiero esto. A ver. Y el lecho sin mancilla es un lecho sin mancha. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y esto ya es bien profundo, ¿no? Porque es el Señor restaurando la pareja al modelo original. ¡Qué tremendo esto! Restaurándola al modelo original. Ese es el camino que van a recorrer los peregrinos que van subiendo a Jerusalén. Un camino de restauración. Restauración en su relación con sus hijos, restauración en su relación con su cónyuge, restauración del culto. ¡Ay, qué lindo! Restauración de la ofrenda, restauración de nuestro caminar aquí sobre esta tierra, porque ya no vamos a caminar envueltos y enredados en todas las circunstancias negativas que vamos a tener aquí, sino que vamos a ir alcanzando entendimiento que todo lo que pasa a nuestro alrededor no puede afectarnos de tal manera que nos haga detener en el avance que estamos logrando en el Señor. Y una de las maneras de poder seguir avanzando en el Señor es valorando aquello que ya recibimos. ¿Cuánto entienden esto? A veces nosotros lo pasamos por alto y decimos, bueno, sí, en otro tiempo yo estaba mejor, pero ahora estoy peor, gloria a Dios. Es que a veces estamos peor porque no valoramos aquello que hemos recibido. Mire el pueblo, la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo allí cuando el Señor abrió el Mar Rojo. Y al rato estaban rezongando en el desierto. Claro, hermano, pero por favor, imagínate que se abra el mar. Qué milagro tremendo eso. El pueblo pasó en seco. Y después, no me gusta el maná. A ver, no me gusta este pan, todos los días lo mismo, otra vez sopa. O sea, fíjese qué pequeñez al lado de tremendo milagro. ¿Eso qué significa? Que nosotros nos va a pasar lo mismo. Nosotros vamos a dejar de valorar la intervención divina en nuestra casa, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, en nuestra vida espiritual, hasta nuestra vida ministerial, y vamos a enredarnos en cuestiones, ¿no?, cotidianas. Entonces tenemos que elevar nuestra mirada. ¿Cuánto entienden esto? Mire este versículo, gloria a Dios, acompáñenme. Gracias, Jesús. Juan 10:10, mira, la Biblia de las Américas. Gloria a Dios. Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Vamos a quedarnos con robar. A ver. Después, si quiere, avanzamos, pero ¿para qué vamos a andar? ¿No? Vamos a quedarnos con robar, que es el primer paso. Gloria a Dios. ¿Qué nos va a robar? A vos no te pueden robar lo que vos no tenés. O sea, te van a robar lo que vos tenés, si no, ¿qué te van a robar? ¿Verdad? Entonces, fíjense, si el ladrón viene, vos no tenés nada, y bueno, listo, no te roba nada, pero te va a robar lo que vos tenés. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Valioso. Amén. La bendición que Dios nos ha dado. La salvación es una, es la principal. Nos va a querer llevar al pecado para que perdamos la salvación. Porque la salvación se pierde. Amén. No, pero la salvación no se pierde. Bueno, vamos a plantear esto. La salvación no se pierde porque es un regalo inmerecido, viene de parte de Dios, no se pierde. Pero nosotros la podemos devolver. Porque si nosotros pecamos y seguimos adelante con el pecado, o sea, empezamos a practicar el pecado, le estamos diciendo con esa actitud al Señor, toma la salvación. Amén. Entonces, el ladrón viene para robar. Entonces, ¿qué te roba? Por ejemplo, en esta reunión, a lo mejor tu carne tiene sueño. ¿Cuántos se levantaron temprano? Amén, gloria al Señor. ¿A cuánto le costó levantarse temprano? Entonces vos tenés sueño. Gloria al Señor. 12 menos cuarto. Gloria al Señor. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces es como que la carne quiere huir para otro lado. ¿Amén? Huir para la cocina y después para la siesta. Bueno, pero el espíritu se goza. Porque el espíritu está en la casa del Señor. Y es edificado. En medio del avance de su pueblo se mueve el poder de Dios. Adora al Señor. Gloria al Dios. Comparte la mesa.
es lo más parecido al cielo lo que tenemos aquí en la tierra, ¿verdad? Estamos frente a su palabra, la palabra de Dios edifica nuestra vida espiritual. Entonces el espíritu se está gozando en el Señor. Ahora, lo interesante es que el enemigo va a venir a robar eso. Cuando esta reunión termine y nosotros atravesemos esa puerta, la responsabilidad nuestra es cuidar y guardar lo que hemos conseguido. Pero primero tenés que valorarlo y saber que lo tenés, porque si no, ¿amén? Si vos no sabés lo que tenés, ¿cómo te vas a dar cuenta cuando... Si vos no contás lo que tenés en la billetera, cuando te roban la billetera, no sabés cuánto te robaron. Amén. Entonces tenés que saber qué es lo que lograste. ¿Y qué fue lo que lograste? El entendimiento se abrió un poquito más una vez que estamos frente al poder de la palabra, ¿verdad? La presencia de Dios en nuestra vida, esa presencia maravillosa que nos envuelve, esos momentos de adoración, esos momentos que la presencia del Señor inunda todo nuestro ser, eso tenemos que guardarlo. Tenemos que cuidarlo, porque cuando salimos de aquí, el enemigo vendrá a robar esa semilla. Y es una semilla de vida, es una semilla de bendición, pero tenemos que entender que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Fíjate, si nosotros salimos llenos del Espíritu Santo, contentos, bendecidos, felices, amén, pero nos mandamos una frenada allá en la esquina porque nos quieren llevar por delante. Y nos dejamos llevar por la carne, y nos enojamos, y pataleamos. O llegás a tu casa y tu señora perdió la llave, pero te dije, y empecé, ¿no? Y ya, ¿no es cierto? Y somos nosotros los que tenemos que guardar aquello que hemos recibido, porque el enemigo te lo va a querer robar. Amén. El enemigo te lo va a querer robar. Entonces no hay más venganza que una venganza más efectiva que el amor, hermano. Amén. Porque si te insulta, el otro día me insultó uno allá en el tránsito, ¿no? Gloria a Dios. Y bueno, que Dios te bendiga, gloria al Señor. O sea, y sí, porque si nos enredamos. Ahora, la carne tiene ganas de enredarse, ¿eh? Porque la carne es carne, la carne se va a querer siempre enredar. Amén. Siempre se va a querer enredar. Entonces, si la carne no la sujetamos, ella va a levantar vuelo. Amén. Entonces, pero es nuestra responsabilidad poder lograrlo. ¿Y cuando fallamos? Cuando fallamos, ahí está la cosa. El ladrón viene para robar. El ladrón viene para robar. Y si nosotros nos descuidamos, nos va a robar. Pero si no vivamos tiempo, lo vamos a correr y le vamos a arrebatar lo que nos robó. ¿Amén? ¿Cuánto entienden esto? Entonces, no nos tenemos que quedar allí cuando nosotros fallamos, sino que tenemos que reaccionar rápidamente. Gloria a Dios. Mira lo que dice el libro de Jueces 16:20. Mira lo que le pasó a este personaje bíblico. Este personaje perdió algo y no se dio cuenta, ¿no? Gloria a Dios. Mire, ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó, ¿cómo estaba? Durmiendo. Despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Tremendo. No sabía, no advirtió. Amén, no advirtió. O sea, Sansón jugó con fuego y se terminó quemando. Entonces, ¿qué sería para nosotros jugar con fuego? No guardar lo que vamos recibiendo de parte del Señor. Amén. Y a veces nos vamos a quemar. A veces nos vamos a quemar. Ahora, ¿usted conoce a alguien que se queme y deje la mano en el fuego? O sea, tenemos que sacar la mano, gloria al Señor. O sea, tenemos que cambiar de actitud. Entonces los filisteos lo prendieron, lo tomaron, le sacaron los ojos. Los ojos, o sea, lo primero que hicieron fue quitarle la visión. Quitarle la visión. De esa manera lo neutralizaron. Gloria a Dios. Fíjense que dice que le sacaron los ojos, lo llevaron a su tierra, lo ataron, lo encadenaron, gloria a Dios, y lo pusieron a trabajar. Lo esclavizaron, gloria a Dios. Es tremendo. Pero el cabello empezó a crecer de nuevo, empezó a recuperar lo que había perdido. ¿Amén? Empezó a recuperar. Estaba en una situación compleja, estaba complicado, estaba mal, estaba siendo esclavizado, pero empezó poco a poco, ¿no? A recuperar lo perdido. Y fíjense que luego dice, mire,
Gloria a Dios. Su cabeza comenzó a crecer de nuevo el cabello de su cabeza. Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su Dios Dagón, para regocijarse, pues decían, nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios y decían, nuestro Dios nos ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, que asolaba nuestra tierra. Y sucedió que cuando estaban alegres, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Esto es lo que hace el enemigo con nosotros. Ay, ay, ay. Y dice que, mire, y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón le dijo al muchacho que lo tenía en su mano, déjame palpar las columnas sobre las que está el edificio. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque en esa situación, yo me imagino Sansón, ¿no? Un hombre, ¿no?, que todos respetaban por su gran fuerza, por su fortaleza, en la condición en que estaba. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo, hermano. Porque cuando el enemigo viene y nos roba, ¿no?, y después viene otra vez y nos roba lo poco que nos queda, quedamos como Sansón y empieza a hacer escarnio de nosotros. Nosotros no podemos llegar a esa situación, de ninguna manera. Fíjese que nos muestra algo esta historia. Mira lo que dice esta historia. Dice que Sansón invocó al Señor y le dijo, Señor, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón tomó las columnas de en medio sobre las que descansaba el edificio, se apoyó contra ellas, gloria a Dios. Y mira lo que dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y ahí recibió fuerza. Y se derribó todo el edificio, gloria al Señor. Y dice que al morir fueron más filisteos los que mató que los que mató en vida. Entonces esto no se está hablando de algo acá, porque si nosotros morimos a nuestras propias fuerzas, al yo, nosotros morimos a nuestras pasiones, a nuestros deseos descarriados, hermano, vamos a obtener mayor victoria. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, cuando las fuerzas del Señor se apoderan de nuestra vida, las cosas cambian. Cuando nosotros morimos, vivimos. Amén. Cuando nosotros morimos, hay victoria. Ahora, cuando nosotros estamos vivito y coleando, lo único que hacemos es lío. Entonces, es muy importante. Volvamos a Apocalipsis, por favor. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis. Mire. Dice la Biblia, gloria a Dios. Mensaje a Sardis. Qué lindo es el Señor. Versículo 2. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Veamos este versículo 2 en Nueva Traducción Viviente. Mira, gloria a Dios. Dice la Biblia, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Gloria a Dios. Veo que tus acciones no cumplen los requisitos de mi Dios. Entonces, aquí no está hablando de pensamientos, sino de acciones. Amén. Veamos esto en Pellita, ¿tenés? Vamos a Pellita, gloria a Dios. Mire, en español, ahí está. Dice la Biblia, permanece alerta y conserva el resto de las cosas que estaba a punto de morir. Entonces, fíjense que cuando el Señor nos está diciendo que conservemos algo, nos está diciendo que conservemos algo que nosotros consideramos como perdido. ¿Qué es lo que se puede considerar como perdido? Oh, este no cambia más, mi matrimonio está deshecho. Amén. Este hijo, esta hija va a ser siempre el mismo. Esto también está perdido. Amén. Y yo nací para sufrir, nunca voy a tener prosperidad en mi vida, ¿verdad? Y todo se va muriendo y cada vez nosotros vamos quedando más desarmados. Y el Señor dice otra cosa. El Señor nos está diciendo, conserva el resto de las cosas que estaba a punto de morir. ¿Qué significa esto? Esto es cuando un matrimonio ya está, ¿no? Uno mirando al norte, el otro mirando al sur. Pero todavía están juntos, aunque sea de espalda. Amén. No está todo perdido, gloria al Señor. No está todo perdido. Conserva el resto de las cosas que estaban a punto de morir. Ay, ay, ay. Fíjense, hay relaciones entre hijos y padres que parecen irrecuperables, ¿verdad? Pero todavía están vivas. Amén.
aunque con espinas, ahí, pero bueno, pues están vivas. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que conservarlo. La Biblia al día. ¿Tenemos Biblia al día nosotros? Sí. Reaviva lo que aún es rescatable. Reaviva. Hay que reanimar las cosas, hermano. Gloria a Dios. Amén. Hay que reanimar las cosas. Fíjense qué tremendo, ¿no? Hay que reavivar aquello que se está perdiendo. Amén. Aquello que parece que, no que se murió, sino que parece que está muerto. Gloria a Dios. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante del Señor. Entonces, fíjense, recuerda lo que has recibido y oído y obedécelo. Entonces, hoy estamos recibiendo y oyendo la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que recordarla. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, obedecerla. Gloria a Dios. Mantenernos despiertos. Entonces, en esta temporada que nos toca vivir, habrá muchas cosas que se van a tener que reanimar. Amén.